Hoy nos vamos a centrar, en los versículos del 3 al 6, en el papel de Dios Padre en la salvación del hombre. Y el esquema de los versículos de hoy será el siguiente. Primera parte de la predicación, una introducción al concepto de elección. Y vamos a estar en los versículos del 3 al 6, en todos. La segunda parte de la predicación, ya vamos a ir versículo a versículo. La segunda parte es la respuesta a la elección, nuestra respuesta, y el resultado en nosotros de la elección. Y lo vamos a ver en el versículo 3. La tercera parte de la predicación, el motivo sobre el que Dios hace la elección. Versículos 4 y 5. Y cuarta parte de la predicación, el propósito final por el cual fuimos elegidos. Versículo 6. Primera parte. Introducción al concepto de elección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo esta gracia, a través de esta gracia, nos hizo aceptos en el amado. Nacimos en la eternidad para un propósito claro y definido, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es en esta sentencia, es sobre esta aseveración de Pablo a los Efesios donde yo baso toda mi existencia. De hecho, es en esta verdad de Dios en donde podremos encontrar la respuesta correcta a la pregunta que todo el mundo se hace y que nadie es capaz de contestar correctamente. ¿Para qué naciste? Pues para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, versículos del 3 al 6. Mira, ni tú ni yo nacimos para trabajar, ni para disfrutar de lo trabajado, ni para casarnos, ni para tener hijos en ese matrimonio, aunque sí puedes y debes trabajar, sí puedes y debes disfrutar de lo que has conseguido con tu trabajo, y sí que puedes casarte y tener hijos en tu matrimonio. Sin embargo, Dios dice que para lo que realmente fuimos creados tú y yo es para la alabanza de la gloria de su gracia. La gracia de Dios es la consecuencia del pecado. Sin el pecado no habría gracia. De hecho, la gracia, tal y como Dios quiere que la alabemos, comienza en el mismo instante en el que el hombre pecó. Esto es muy importante para entender los versículos de hoy, para entender el propósito de Dios en la salvación. Mirad, en Génesis 3, después de la desobediencia de Adán y Eva, Dios fue a buscarles porque se estaban escondiendo de su presencia. Antes no se escondían, antes tenían comunión con Dios y disfrutaban de esa comunión, pero ahora no, ahora se escondían. Por eso Dios tiene que salir a buscarles. Pero justo después de enfrentarles con su decisión y después de hacerles ver que esa decisión les traería consecuencias terribles, inmediatamente después, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí vemos el comienzo de la gracia que Dios quiere que alabemos. Dios buscando al hombre, cubriéndole en su injusticia con su justicia. Aquí vemos el comienzo de la gracia que Dios quiere que alabemos. Gracia que comenzó justo después del pecado. Dios en su gracia, y después de que Adán y Eva le desobedeciesen, les ofrece su provisión y su protección, algo que no merecían. Y es que el pecado te rompe y te sume en una tremenda necesidad. Por eso Dios, en su gracia, les ofrece a ellos y nos ofrece a nosotros a través de Jesucristo un sacrificio para vestir, para cubrir la vergüenza de su pecado y de nuestro pecado, y de esa manera poder estar delante de su presencia.
Vamos a ver ahora cómo Dios lo tenía todo previsto desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer, en esta introducción, estamos en la introducción, vamos a leer paso a paso estos versículos del 3 al 6 para llegar a entender bien el motivo por el cual nacimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y lo hizo para que le alabásemos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual esta gracia nos hizo aceptos en el amado. Bien, lo que acabamos de leer son las siguientes 8 cosas. Vamos a dejar ahí los versículos para que los podáis ir siguiendo. 8 cosas. Primero, que desde antes de la fundación del mundo, versículo 4, que desde antes de la fundación del mundo, segundo, Él nos escogió, versículo 4 también, y nos escogió para un propósito inicial. Tercera cosa, este propósito, el primer propósito, es para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, versículo 4. Y aquí tenemos la iglesia. Pero claro, para eso, y esta es la cuarta cosa que vemos, para eso tuvo que predestinarnos, versículo 5. Porque si no, no hubiésemos escogido ese destino que Él tiene para nosotros, ser la iglesia. Y aquí viene la quinta cosa que podéis ver. Lo que significa que nos predestinó es que nos asignó a los que escogió para un destino. Versículo 5, ser adoptados como hijos suyos. Sexta cosa que vemos. Esto lo hizo el Padre por medio de Jesucristo. Versículo 5. Séptima cosa, y ahora vamos a ver la gracia. Porque esta obra de salvación fue por el puro afecto de su voluntad. Esto es la gracia. Versículo 5. Y la octava cosa que podemos ver en estos versículos. Y esto que hizo tenía un propósito final para la alabanza de la gloria de su gracia, que es lo que veis ahí subrayado en el versículo 6. Hay que recordar que todo esto que estamos viendo y leyendo sucedió antes de la fundación del mundo. Esta elección fue hecha por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Y lo que esto significa es que no hay nada fuera de Dios que condicionó esa voluntad. Nada, ni bueno ni malo. Si no, Dios no sería Dios. Si Dios se deja condicionar, no sería Dios. Si Dios estuviese condicionado por algo o por alguien fuera de Él, no sería evidentemente un Dios todosuficiente y por lo tanto tampoco sería un Dios todopoderoso. Lo que sí sería, como nosotros, un Dios necesitado, y en la Biblia evidentemente no vemos a un Dios necesitado de algo o de alguien. Otra vez el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Voluntad y poder. Dios sabía lo que hacía. La salvación del hombre no fue un plan B de emergencia por si no le salía el primer plan diseñado. No. Él sabía que lo que planeaba desde antes de la fundación del mundo iba a salir y lo hizo porque todo lo que quiso ha hecho. Y eso tenía un propósito final, para la alabanza de la gloria de su gracia. Pues esta gracia es la que debe ser alabada. Esta gracia es la que debe ser alabada. ¿Te das cuenta para qué fuiste creado? ¿Te das cuenta para lo que naciste? Naciste para la alabanza de la gloria de su gracia. Y no solo tú y yo nacimos para eso. Todo el universo fue hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. Para esto fuiste elegido al nacer. Para esto fuiste elegido al nacer. Oye, y solo con pensar en esto, pues tendríamos que estar todo el tiempo de nuestra vida bendiciendo a Dios, ¿no? Por eso comienza este versículo 10, este versículo 3, bendito sea Dios. Bendito sea Dios.